Bienvenidos al Grupeto Podcast. Muy buenas, bienvenidos a otro episodio del Grupeto Podcast. Una vez más en un día estrambótico, mae. Sí, hoy 9/11 ahí. Día complicado a nivel mundial, sí, pero no, vamos a hacerlo un poco distinto el día de hoy, mae. Sí, mae. Una fecha que todos recordamos. Igual esta hora sale hasta después, entonces todo bien. Todos recordamos, bueno, yo no existía como con memoria para ese entonces. Más, yo tengo una particularidad. Yo que soy un año mayor que usted, o creo que como un año y medio. Mae, no sé por qué, tengo como el don, mae, de acordarme de muchas varas de muy pequeño. Uh-huh. Mae, gracias a Dios en mi familia tuve una infancia muy tuanis. Entonces, según psicólogos y terapeutas y demás, dicen que tengo muchos recuerdos de la niñez por todo eso que vivimos, digamos, muy tuanis y todo. Mae, yo me acuerdo, yo me estaba listando para ir al kinder. Uh-huh. Estaba era como un kinder guardería, entre comillas. Yo fui el primer nieto, el primer hijo que tuvo, digamos, mi papá obviamente y mi mamá, pero era como el primer chiquito en esa familia. Entonces, casi no tenía interacción con niños más que los fines de semana con mis primos por parte de mi mamá. Uh-huh. Entonces, mi mamá es maestra y demás. Entonces ella dijo, no, mira, ocupamos como que el chiquito interactúe con gente. Uh-huh. Entonces estaba ahí en el trencito a veces, me acuerdo. Yo me estaba listando para ir. Y en ese entonces, como mi mamá ya estaba trabajando, yo desayunaba donde mi abuela y mi papá me iba a dejar como a las 7:30, o entramos como a las 8. Y me acuerdo que yo ya había terminado de desayunar y estaba sentado en el sillón esperando a que llegara mi papá. Y avance ahí, miedo. Entonces sí tengo como flachazos. O sea, como flachazos así, que de repente le interrumpieron la fábula y le mandaron, correcto. O sea, no sé lo que estuviera, porque en ese momento las noticias interrumpen lo que sea. Sí, y de hecho, bueno, mi mamá da clases, tiene 30 años de dar clases en la misma escuela, en el Coco, en Alajuela, colinda con el aeropuerto. Ellos los evacuaron. Uh-huh. En ese momento todos los aeropuertos de emergencia a nivel mundial, y los evacuaron y todo el tema. Y me acuerdo que mi abuela dijo, no, el chiquito no va a la escuela, no me importa, se queda aquí. Y sí, pero sí, fue un día loco, un día trágico a nivel mundial, obviamente, de que nos pone a reflexionar muchas cosas y demás. Y hoy el episodio va por ahí. En realidad, y no era planeado grabarse un episodio tan como incluso yo terminarlo de conocer, porque ¿cuántas veces hemos cleteado? Y por más que digamos que en un grupeto se habla todo, a eso no da al aire para reflexionar tanto. Sí. O sea, tal vez ocupamos un día más pausado y en realidad, bueno, y traemos una dinámica. Primero vamos a seguir ahí conversando cómo va el capítulo. Tenemos una dinámica en la que vamos a traer 10 preguntas. Podemos escoger unas 3 cada uno ahí al azar. Sí. Y ahí verán, las preguntas nos van a abrir un poco, en realidad, tal vez cosas que nunca hayamos dicho en público o más, o incluso tal vez ni siquiera usted se las haya dicho, Correcto, Sí, entonces, no es parte de las preguntas, pero, justamente como para empezar abriendo, ahora que estamos hablando con Ale antes de empezar el episodio, y nos decía como esto está empezando, pero que nos ha visto constante y nos estuvo motivando. Y esto me refiero al podcast, cuántas veces empezamos un proyecto y tal vez porque las cosas no van saliendo al inicio como uno quisiera, uno las abandona. Y no sé si ha tenido esa experiencia en su vida en otros ámbitos. De 1000 veces, yo creo, bueno, creo que esos, o esa persona, o ese personaje a veces que vive dentro de uno, que lo autosabotea, uno se autosabotea muchas veces, está muy presente cuando se inicia un proyecto completamente nuevo. Uh-huh. O algo que tal vez soñaste tantas veces, o quisiste o añoraste durante mucho tiempo, y de pronto la vida lo empieza a dar, lo empieza a hacer realidad. Uh-huh. De un montón de cosas que tal vez en oraciones y todo le pediste a Dios, llega un punto donde por algún motivo se da. Y usted dice, ¿y será que sí puedo? ¿Será que sí es lo que quiero? Incluso, o sea, usted se empieza hasta a autocuestionar sus propios sueños. Y dice, suave, ¿sabes? Si de verdad los sueños, si de verdad lo pensé, es por algo. Entonces, claro que ha pasado 1000 veces a nivel deportivo, a nivel personal, a nivel académico incluso. Ha pasado 1000 veces,
Sí, 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 en realidad. Y muchas veces uno se autosabotea de una forma tan extraña que cuando esos pensamientos empiezan a llegar es cuando el proyecto o lo que sea empieza a salir. Ajá, Tal vez mae. está arrancando, pero ya empezó su energía en eso y es Sí. donde pasa. Mae, y creo que el grupeto fue muy eso. Me acuerdo cuando grabábamos, mae, allá en las oficinas de Naciente. eh, y decíamos, mae, cuando grabamos en un estudio y toda la vara. Y cuando sale la oportunidad con Ale, con toda la familia de Duder, de seguir grabando el grupeto acá, muchas veces yo dije, y más, ¿será que sí estamos preparados, weón? ¿Será que sí damos la talla como para producir un buen material, un buen contenido? Y es como, no, weón, acuérdese que usted empezó esto de manera pasional, Ujú. que casi siempre la mayoría de proyectos de metas empiezan con pasión más que con, con planificación y toda una estructura, pero estamos en un momento donde ya esa parte pasional sigue ahí, obviamente, porque eso se necesita siempre, pero ya hay una estructura. Ya, ya tenemos guiones, dinámicas, tenemos agenda, tenemos invitados ya agendados, planificados, con cada uno, con un enfoque que le queremos dar al episodio. Y al final, creo que a veces ese autosaboteo es justamente en ese entonces, en ese momento, cuando ese sueño se empieza a hacer realidad. Justo. Y de hecho, hablando y tocando el tema del grupeto, porque aún así, empezando, me gustaría que conozcan un toque de cómo fue todo. Justamente como contaban allí, empezamos en las oficinas de Naciente, grabamos un episodio y como hemos mencionado en todos los episodios al inicio que nos quejamos, que decíamos que 3 horas de seteo Sí, man. y grabamos 40 minutos, pero ya con cara de mal, o sea, Sí, ya tra- ni siquiera fluía bien la vara, man. grabamos un episodio y por ahí mencioné que justamente que cuando grabamos ese episodio cae en que a mí me da meningitis. Cierto, man. Entonces detuvimos el proyecto prácticamente 2 meses, Sí. 3 meses. Y ahí es donde uno se empieza a cuestionar y tal vez estuve internado casi un mes. O sea, no puede andar en la bici, no corre el campeonato nacional. Justamente donde está saliendo un proyecto cae algo que pone en pausa literalmente Sí. mi vida. Y me caen esos pensamientos con un episodio. ¿Será una señal? ¿Será que sí, Sí, man. el grupeto ya? Eso Sí. es lo que fue. O, mae, súper fuera de mi zona porque tal vez yo como un año ahí que me han visto que he estado subiendo videos ahí, contenido más de, Contenido, man, contenido. de entrenamiento, sí. Pero, mae, esto es totalmente fuera de la zona, digamos, porque, eh, mae, es diferente. O sea, en Sí. realidad, aquí es donde vienen a conocer a un Bernie o una Jeep Ajá. realmente y, mae, el contenido más allá es un guión casi estructurado Sí. y aquí literalmente, aunque uno lleve unas preguntas ahí como que abran llaves de conversación, Ajá. mae, uno ni siquiera sabe lo que viene a decir. Sí. Y dime, tal vez lo descubren a uno realmente cómo es. Digo, justo ahora que veníamos entrando, que hablábamos de la dinámica, de que si veíamos o no veíamos las preguntas de que nos arrojó nuestro compañero y fiel amigo Chat. Sí. Y hablamos de que no, que mejor no, weón. Al No. final de cuentas, sí, cuando tenemos un invitado, por ejemplo, el episodio de la semana de Rolando Ávila, por ejemplo, la gente de Camaleón Sports. Sabíamos el mood que queríamos para el episodio, Claro. más simplemente teníamos algunas ideas, preguntas, justamente como decía Bernie, llaves o herramientas para abrir una conversación o abrir un tema. Y esta vara de estar viniendo aquí a hablar paja, entre comillas, te va formando y te va dando como esos gadgets ahí, como de saber cuándo o cómo a extender el tema, cómo cortarlo y pasar a otro, porque tal vez la vara va cayendo ya y la conversación también no va tan fluida. Y todo eso va ayudando montones. Cosa que si lo hubiéramos pensado hace un par de meses, cuando grabábamos allá en San Sebastián Naciente, ni lo imaginábamos, weón. Sí. Al principio sí tratábamos de hacer un guión todos los días para cuando grabábamos ahí, al final era un despelote, no seguíamos el guión ni nada. Y ahora que tratamos de tener una estructura un poco más rígida, un poco más estructurada, valga la redundancia, ahora fluye bien. En realidad, y justamente recordando todo esto,
incluso para cuando grabo Reels, antes los estructuraba más con guión. Mae, Ahora sí. me pongo a hablar ahí. Y eso que estamos tal vez literalmente empezando. Entonces, hablando de temas, de cuánto lo motiva a uno a empezar un proyecto. Y yo digo, 2 episodios y siento un avance tan fuerte. Me motiva a ver qué va a pasar en un año. O sea, Mae, fue ahí- loco el episodio de... Es que todos, digamos, por ejemplo, cada episodio que hemos tenido ha tenido como algo especial, algo que nos impulsa, mae, o algo diferenciador cada uno. Pero el episodio de Alexa, de que fue el primer episodio que grabamos acá, Ujú. obviamente nos abrió las puertas a estar acá. Luego el episodio de Champo, de mae, saber, o cuando hicimos o tuvimos el acercamiento con Champo y que sí había estado viendo el grupeto, que sí lo reconocía, que era algo que decía Ale, mae, que a veces que usted va y se acerca a esa personalidad o a ese invitado, mae, puede ser que esa persona sí haya visto el episodio. Exacto. Y vamos a llegar a un momento, Dios primero, en el cual de verdad nos acerquemos a esos invitados fuertes, pesados, como Champu, por ejemplo, cuando tengamos, por ejemplo, a Yuran, cuando tengamos, no sé, un Henry Rabe, por ejemplo, un Ujú. André Amador, ya casi. Mae, de que ya conozcan el proyecto y no haya que empezar con toda una presentación primero, quiénes somos, qué queremos, cuál es la Mae, línea del es que podcast. ustedes vieran las presentaciones de mi amigo Nayib. Mae, yo dejo a Nayib. Papi Ventas. Él es el de ventas, presentarse. Lo único que pasa es que yo por Chepa a veces abro el chat. Como los dos tenemos el Instagram abierto y yo, mae, Nayib, perdón, abrí el chat, siga usted la conversa. Usted la empezó. Pero no, tiene buena venta el muchacho, tiene buena venta. Mae, loco, yo tengo buen acercamiento, buena, como ese primer approach con el cliente, entre comillas. Sí. Yo no soy un buen cerrador, yo soy más como de planificación, por decirlo así, a nivel de mercado y ventas. Mae, hay unos más que son tiburones, mae. O sea, me acuerdo, tenía un compañero con el otro socio. Mae, ese mae era capaz de vender marquetas de hielo allá en Alaska, weón. Hasta Fácil. le vendió a usted la vida. Mae, ese mae era brutal. Yo hacía el approach ahí, una presentación bonita, y sí, pim, pim. Ya cuando tenemos la atención del mae, entraba Andrés. Un saludo a Andrés, mae. Mae, ese mae, llevábamos, no sé, expectativa de venta, no sé, 1 millón, una hora así, en una factura. Mae, terminamos con 1,500,000, 2 millones. Y dice, mae, ¿por qué eso? Y mae, yo lo vendí, dice, mae, lo vendí. Pero mae, sí, muy, muy loco de todo el proyecto. Agradecer a la gente que lo ha estado apoyando desde ya. Mae, no hemos ni siquiera pautado, no hemos hecho varas así porque hemos querido que el grupeto crezca de manera natural, crezca de manera ahí espontánea, que se vaya dando el boca a boca en un mundo grande y pequeño a la vez como lo es el ciclismo, que Ale tiene razón, mae, no ha dejado de crecer. Entonces, ahí vamos, mae, van a venir cosas muy chivas, cosas diferentes, cosas... trataremos de que sean innovadoras, no caer en la monotonía. Vienen retos ahí, man. Un reto que nos va a sacar de la zona ahí, como para irles adelantando sin decirles. Sí. O sí, nos comprometemos. Sí, de una vez. Tengo por ahí 1 año y medio de estar con la vara de, quiero correr criteriums en estados. E ir a correr esos criteriums, que son de 8 curvas, 1,5 kilómetros de distancia por vuelta. Que si te quedas en la cola del pelotón, te está pegando el primero de una. Es correcto, de noche, un tipo Justin Williams, por ejemplo, el atleta Red Bull. El Team Medellín está ahorita en Los Ángeles haciendo el tour de Criteriums, que ahorita se me va el nombre de la copa. Uh-huh. Pero, corren 1 vez por semana, de noche, y, no han podido ganar, O sea, Álvaro Hodge se ha metido en el podio, pero no ha logrado ganar. Eso demuestra mucho los niveles que hay ahí. Por ejemplo, Felipe Nystrom, que es un mae que obviamente que vive allá en Estados y demás, pero hace temporadas de criterios, son chivísimas, weón. No, y el nivel que deja, lo que es meterle 1 hora a tope y segundo, el espectáculo. Es que, sí, muy tuanis. Bueno, primero el ciclismo y segundo los criterios, da show. Es que es estar como espectador y como ciclista, viendo
durante 50 minutos. A ver, mae, aunque uno no quiere caer, saber qué loco se cae en una de Sí. las 8 curvas. Mae, los videos de estos mae de Onboard, mae, son brutales. O sea, nosotros hemos hecho pista, mae. Hemos cerrado, no sé, 70, 75 por hora, con 5 maes a la par. Ahí codeándose, mae, sin frenos. Pero, mae, a ver estos maes, cómo agarran esas curvas. Mae. Digo, y mae, Sí. cuento. Mae, bueno, y también he visto algunos más locos aún que corren los crits Mae, en en fixies. Sí, mae, los Red Hooks. Uf, mae, están locos, mae. Creo que a Ahí- eso no va a llegar. Ahí no, tampoco, o sea, cosas realistas. Entonces, siguiendo, estaría muy tuanis aquí en el grupeto, Sí. guiar eso de la preparación. Ahorita estamos partiendo de un punto muy humano en el que Sí. siento que estamos quizás buscando otra vez nuestro mejor nivel posible, Ujú. combinando con toda la realidad actual y en realidad a veces yo me pongo a pensar de todo lo que uno hace el día a día y que quizás el ciclismo pasó a ser una parte de uno porque siempre va a estar, Sí, pero mae. tal vez no sea lo mismo que era o la forma de entrenamiento que teníamos hace 5 años. Sí, incluso, es muy o sea, distinto, mae. El tiempo pasa, las prioridades cambian, pero ese espíritu competitivo, ese chip, mae, es imposible quitarse. Yo lo Ujú. intenté quitar así de raíz y no fue buena idea, como lo he dicho otras veces, mae. Pero, mae, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale. Sí, como decía Bernie, vamos a bloguear toda esa preparación. Mae, ya al menos yo casi que voy a empezar de cero. Sería mentira que decirles como, sí, yo estoy entrenando. Mentira, tengo Sí. como 6 meses, mae, de estar entrenando 2, 3 veces por semana. Ok. Y por vago, no porque no tenga tiempo, porque mae, en su momento entrenábamos 2 veces al día, entonces la primera sesión era a 4:30, a 5 de la mañana, y la segunda a las 7, 7:30 de la noche, entonces tiempo hay, weón. Claro, sí, siempre hay ese espacio. Y en realidad, como metiéndonos ahí, como estaba mi realidad actual y siguiendo con el tema de que literalmente me bajé entre febrero, marzo, abril por un tema de salud, estaba retomando y cuando sentía que estaba así como volviendo a sentirme, me caigo. Hace 2 semanas me fisuró el radio, que ando más o menos. Traté Sí. por huevón, diría, de salir una semana después en el velódromo. Ahí subí un video. Sí. Mae, todo bien, porque no había mucho vibración, pero salí a la Sí, calle mae. hace 3 días y mae, me dolió un montón. Entonces Sí, decidí sí, como no. quedarme quedito y tal vez en 2 semanas o 3 no se pierda todo, pero prácticamente casi. Entonces sí, estamos igual. Sí, sí, vamos de Entonces cero. me motiva como sentirme sí, parejos y irnos allá en un año y decir, ojalá el proceso sea lineal, pero ¿cuánto Sí. cuesta que un proceso sea lineal? Estar listo para esos altos y bajos y Es- que ojalá sea para arriba. Es que mae, justamente es lo que hablamos que queremos documentar. Al final muchas veces mae, las personas ven en redes sociales al atleta o en las publicaciones del atleta mae, ya a tope, todo lo bonito, el día de la carrera, si gana, mae, imagínate, o sea, hace un buen papel, o si no terminó por algún desperfecto o algo, eso es lo que la gente ve. Pero mae, realmente a veces, y súper entendible, yo era muy parecido. El entrenamiento, ese proceso de preparación es muy hermético. Ujú. Vos no quieres darle armas al rival o hacerle saber qué estás haciendo, güey. O sea, eso es secreto, Ujú. prácticamente. Estos más del World Tour, obviamente, mae, no publican todas sus actividades en Strava o en Exacto. Training Peaks. Estos maes publican las que ellos quieren que vean. Sí. Los fondos, por ejemplo, mae, que no hay mayor ciencia. No hay mayor ciencia, simplemente vas a ver si Pogacar es un fondo de 200 kilómetros a 38 de promedio con 2.500 de ascenso. Ujú. Obviamente es una actividad para que la gente la vea y diga, uy, mae, Sí. anda durísimo. Me da gracia porque viéndolo desde los ojos de otro ciclista World Tour que en Ciclas, en el podcast de Ajá. Egan, decía, "Mae, de a mí que me sirve ver que Pogacar está subiendo a 6.7 vatios kilo o algo así, por ejemplo. Tal, mae, si yo hubiera rueda. Es correcto. Si yo hubiera así tratando de engancharme, Sí, sí. ¿de qué me sirve si no le llego a ese número? Digamos? Es correcto, y, mae, al final es eso. Hoy está tan avanzado la vara de que ya no hay sorpresas. Ujú. Son muy pocas las sorpresas y el que logra sorprender es el mae que gana. Al final, eso es sencillo
Y Egan lo decía muy bien, y ¿para qué yo me voy a poner a estar viendo qué hace este mae si yo sé que no puedo ir a ese nivel, a ese Sí. guataje? O sí puedo ir, pero arriba. Exacto. O sea, yo no voy a poder ir a 6.8. Sí, para sacarlo. Mae, no, es relativo, mae. Hay gente que le gusta estar muy metido en números y demás. Hay otros que son más de sensaciones. Gente que incluso le quita de la pantalla el ciclocomputador el tema de los watts o la potencia media para no psicosearse. Pero ahí, mae, son diferentes perspectivas. Mae, entrémosle a la dinámica, a lo que tenemos planeado. Está bonito. Ahí oye. se los contamos. Mire, aquí vienen 10 preguntas. No sabemos qué preguntó nuestro asistente ChatGPT. Y, mae, son 10 preguntas. Entonces. Pero vamos a entrar con la dinámica ya. O No. vamos a hacer algo Me previo. adelanté. Sí, papi, la dinámica es al final. Me adelanté. No, una disculpa. Entonces sí, traemos también otras preguntas también con la línea de Ma, es como para ir escarbando un poco, preparándonos para la actividad, preparándonos, ni que fuera. estamos calentando. Sí, exactamente. Ma, como para ir conociendo un poco más a Bernie, un poco más a mi persona, digamos, de cómo empezó toda esta hora, aprovechando la celebración del Día de la Niñez, ma, de que yo creo que la mayoría de sueños, de objetivos y un montón de cosas de usted como adulto se forman en la niñez, weón. Exacto. Ahí es la raíz de todo, ma. Exacto. Y justamente aquí ya se nace la primera pregunta en el momento en el que usted digo, mae, empezó todo y mae, yo hablo de todo casi que de ciclismo porque es lo que somos, pero mae, ¿en qué momento empezó todo en el que usted digo, mae, esto me quiero dedicar o esto quiero hacer a nivel laboral o a nivel deportivo? Mae, justamente en la niñez, obviamente. A ver, yo estoy en el velódromo desde el 2006, más o menos, a nivel deportivo. Y me acuerdo que me llevó Yuran para prepararnos para una... No, mentira, eso fue después. Pero me llevó al velódromo, mae, es meramente salud. Por salud, por hacer actividad. Obviamente en mi casa siempre se ha visto ciclismo. Entonces me llevó al velódromo para conocer, para que rodara ahí. Llevamos todo un proceso de acostumbrarse a la bicicleta, salir a la pista en conjunto con Don Félix y todo el tema. Todos esos primeros 4 o 3 años fueron muy tranquilos. Pero recuerdo, bueno, haber visto las Olimpiadas de Beijing 2008, que ya ahí tenía un par de años en la pista. Entonces, claro, Chris Hoy en el pick y Theo Walsh, Shea Perkins, todos esos monstruos que al final, yo decía, uy, qué chiva. Pero digamos que solo hasta ahí. Es como, que tuanis estos maes. Fin. Lo inspiraron. Exacto, como a seguir. Como, qué chiva ser como estos maes, pero inimaginable, digamos, pensar en llegar a ese tipo de escenarios. Luego, en el 2012, en Londres, resulta que Chris Hoy se retira. Se retira ese es su último año como profesional, cerrando con las Olimpiadas. Y yo dije, qué chiva. Me acuerdo cuando ganaron ganó todo ese mae, ¿sabes? Todo lo que corrió. En la velocidad por equipos, era la primera prueba que corría. Y ganaron oro. Ahorita se me va el nombre del primer mae. El segundo era Jason Kenny y cerraba Chris Hoy, típico. Y de Chris Hoy es de los atletas olímpicos de Gran Bretaña con más cantidad de medallas. Ver ese mae llorando, con un sentimiento de, no porque me retiro, faltaban 4 carreras más del mae, pero con ese sentimiento yo decía, este mae todo lo que ha ganado y aún así lo sigue moviendo, una medalla más, una medalla menos no va a manchar la carrera del mae. Y decía, ¿qué se sentirá? Digo, un poquito de eso, weón. Ya en el 2012 ya esto no estaba en el cole. Me acuerdo, esa vez fue mi primera experiencia afuera, me llevaron a un Panamericano juvenil, yo era pre, y justamente ahí en Guatemala, obviamente, no tuve un resultado pésimo. Y ahí en Guate fue el año que yo quiero llevar esta vara como a otro nivel. No quiero volver a ir a una competencia afuera y que me vaya así de mal. Obviamente era un chamaco, ni siquiera tenía la edad. Entonces ahí fue cuando dije, yo quiero tratar de llevar esta vara a otro nivel. Obviamente estábamos en el cole, estábamos ya sacando el cole, estaba en noveno, otras prioridades, digamos, pero sí se me metió como esa vara ahí.
si vuelvo a salir del país, quiero tratar de hacer una mejor presentación o que haya una mejor versión. Ma, y ahí empezamos con un proceso. Luego 2014 fue un tanto más tranquilo. Cuando ya en el 2014 salimos del cole y demás, empezamos una preparación para una vuelta amateur. Ma, ahí fue donde giró todo. Ma, bajé de peso, tenía más chance para entrenar o hacer varas más específicas. Y ma, obviamente, si usted es constante, entrena todos los días, está con todo el tema de, ok, una buena nutrición, buen descanso, ma, todo se armó y de mi nivel subió muchísimo. Primer año élite, quedó subcampeón nacional en un montón de pruebas, corriendo contra Chacón y contra Javier Alvarado, que eran más que yo veía de cuando estaba más chamaco, que los más iban a correr afuera, que iban a Panamericano, que iban a Centroamericano, que iban a juegos y demás. Decía, uy, man, yo quiero ser como estos más, y era la primera oportunidad que yo tenía para correr contra ellos, man. Algunas quedé cerca, otras largo, pero ahí fue como que el otro año, man, hay que ir a ganar. Y ya el siguiente año fue 2016, donde sí todo cambió por completo. Ya fuimos al Panamericano en México, nos fue mejor, y viniendo de ahí fue como, no, hay que hacer algo distinto, completamente distinto. Y ahí ya donde empezó ahí a ganar en élite. Sí, ahí fue ya cuando yo dije, no me vuelve a pasar de quedar subcampeón, de quedar ahí cerquita. Ahí fue donde, no, nunca más. Yo quiero ganar, weón. ¿Por qué? Porque me acuerdo que hicieron la entrega de camisetas de campeón unos sábados después, yo iba a ir a entrenar, los estaban premiando. Y decía, puta madre, quedé ahí nomás, pero, o sea, muy, muy cerca, ¿no? Y cuando usted ya venía como acostumbrado a tener la chima, pero en juvenil o así. No necesariamente, yo siempre lo he dicho, en ligas menores yo era el segundo, tercero en la fila. Siempre estaba ahí, pero no era el más brillante de todos, güey. Hasta que lo tomó así como ese 2016 que digo, estuve tan cerca que por qué no. Exactamente, hasta que yo tomé la decisión o me convencí a mí mismo. Ayer hablaba con un compa, un amigo, con Jojo, con José Quesada. Ayer subí un reel ahí, que me llegó el recuerdo de un debut en Copa Mundo. Y el me decía, qué bueno, el mejor, no sé qué. Y yo, es que, puta, si usted supiera lo que usted y su generación hicieron, ustedes, palmadita en la espalda para ellos, weón. ¿Por qué? Porque yo los veía a ellos. Yo decía, yo quiero ser como estos más que van a competir. Y yo era el carajillo necio que los llevaban, que estos más jalaban para entrenar, que venga a entrenar con nosotros, que en ese momento estaba un cubano acá en el país y el cubano nos llevaba a entrenar con los élites y toda la cosa. No, mira que tú todavía no tienes edad para ir a correr, pero ven, entrena. Entonces yo le decía ya al si ustedes supieran lo que ustedes causaron en mí para lo poquito o mucho que hicimos afuera, se darían méritos, weón. ¿Por qué? Porque eran esos madres a seguir, esos modelos a seguir. Y mucho fue por estar viendo a sus madres, por ver obviamente a Chris Hoy, que es como mi ídolo máximo, tanto deportivamente como personalmente. No te he tenido el placer de conocerlo. Conocí a Cristina Vogel, que era como Chris Hoy pero mujer, una alemana, que la conocí un par de años después del accidente que tuvo, de que estaba en silla de ruedas y demás. Eso fue un shock, fue un shock, pero sí fue muy tuanis de todo ese proceso para llegar ahí. Y ayer recordaba, creo que sí, fue muy tuanis todo lo que vivimos en ese proceso y el proceso para llegar ahí y después para tratar de mantenernos un tiempo ahí. Que usted dio en el clavo hace unos minutos cuando decía, justamente cuando usted se empieza a sentir bien, cuando usted va subiendo, cuando usted empieza a agarrar confianza, algo pasa. Sí. 2019. Vamos a Cochabamba, bajamos todos los récords nacionales. Fuimos al Panamericano a buscar eso. Vamos a ir a bajar todo. Ya entrenaba con un afuera y el objetivo era ese. Es la primera prueba que vamos a tener entrenando con una persona extranjera que ha hecho atletas olímpicos y demás. El primer paso, bajamos los tiempos de la pista de acá. Ahora que sigue, vamos a bajar las marcas nacionales. Y no por poquito, no, despedazarlas. Fuimos, se logró. Y al año siguiente vamos igual.
Empezamos a seguir tratando de bajar tiempos. Esta vara es de bajar tiempos y bajar marcas. Si usted no empieza por ahí es imposible. Y dica la pandemia. Con 2 meses de haber empezado el año. 3 meses de haber empezado el año. El bajón mundial, digamos, o sea... Sí, mae. Mae, para bien o para mal, la pandemia, mae, cambió el mundo. Mae, a nivel deportivo diría yo que un poquito para bien. Sí. Hubo una conciencia más fuerte de todas las personas, mae, Sí, mae. de lo que implica la salud y de lo que puede pasar con las personas que realmente eran personas de riesgo Sí. en ese momento. A nivel financiero, para el mundo obviamente fue un bajón en todo sentido. Mae, demasiadas muertes, mae, más de las que uno mae, quizás imaginó al inicio cuando anunciaban, mae, justo en el 2019, a finales, cuando se anunciaba como que había algo por allá ahí en Asia. Sí, estaba lejos. Y mae, se decía, sí, por allá en Asia, mae, como que tal vez esa mentalidad ahí como mae, egoísta de uno, como mae, eso no nos va a afectar a No nosotros. va a llegar. Y mae, de repente ya, mae, entra a Costa Rica y en marzo, y recuerdo, mae, que era como por allá desamparados inicialmente. Sí. Y luego, mae, y es loco pensar porque, mae, uno lo segmentaba, o sea, trate de pensar la mentalidad que uno tenía al inicio y Sí. no se puede imaginar lo que iba a seguir. Y una de las cosas que más me da gracia era, mae, todo el rodillo que hice, mae, Sí, mae. cuando las calles están totalmente vacías. Sí. Pero es que se creía que estaba así en todo lado, Sí, digamos, sí. o sea, solo podía salir. Está en la puerta de la choza del COVID ahí. Pero bueno, mae, cumplí, al final cumplí las medidas y mae, fue una loquera volver a correr. O sea, Sí, yo recuerdo mae. las carreras en Parque Iba o el velódromo cerrado porque no se podían usar las calles. Ay, mae, Entonces, sí. mae, ¿cómo no iba a afectar su preparación? Volviendo a lo que me decía, entonces, mae, para bien o para mal, en este caso, mae, creo que para mal en su caso, pues afectó mucho su progreso, pero mae, para bien en otros casos, mae, más mal que bien, en todos los sentidos, pero... Mae, es loco, porque lo he dicho otras veces. A mí la pandemia a nivel de preparación y a nivel de convencimiento me cayó genial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mae, yo entré en ese proceso de buscar como esa mejoría a nivel internacional, mae, trastabillando, probando y ver, esto me sirvió genial, esto no, bueno, lo quito y hagamos esto. Entonces, mae, yo ahí como trastabillando y ahí me mantengo, etcétera. Cuando cae la pandemia y todo el mundo se para, Sí. todo está parado. Mae, entonces es todo el mundo que ahora sí, todos estamos en las mismas condiciones. O sea, todos, o la gran mayoría de los primeros meses. Mae, y de ahí un gran apoyo de parte de mi red de apoyo en ese momento y hoy día, como en mi familia, por ejemplo, mae, ok, o sea que esta hora va a pasar en algún momento. No descuide, más bien aproveche que hay más tiempo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en esos tiempos acostarse a medianoche era temprano, porque no hay nada que hacer, mae. No había nada que hacer. Nada que hacer, o sea, no, ese montón de tiempo que a veces perdemos en trayectos, en ir y venir a la oficina, por ejemplo, mae, no hay. ¿Por qué? Porque, ok, sí, entras a las 8, pero no tienes que salir de la choza. O sea, puedes levantarte 7:30 y te da tiempo. Digamos, yo, mae, retomando mae, creo que está en el último año de terminando el bachi de educación física. Mae, creo que tenía clases en la tarde. Eso fue en 2020, creo. Y mae, entonces, ¿qué hacía yo? Mae, mal, pero fue extraño. Fue como un respiro porque nunca en mi vida había podido tener esa oportunidad Sí. de, mae, porque uno siempre tiene una vida tan ajetreada de, mae, acuéstese temprano porque hay que madrugar para entrenar. Mae, acostándome a las 2 de la mañana. Sí. Mae, levantándome a las 10 de la mañana, haciendo rodillo de 11 a 2:30, tras de una cosa así. Tampoco me gustaba, mae, el rodillo es aburrido al final. Mae, entrando a clases a la 1, 4. Mae, ¿ya después qué hago? Otra vez de 4 a 2, tengo ese espacio, digamos. Y estoy durmiendo, y estaba durmiendo bien, en realidad. Mae, no había nada que hacer. Y mae, las relaciones sociales eran tan extrañas. Bueno, a mí, mae, me perdí demasiado a nivel de pandemia, mae, de mis amigos. Porque, mae, en mi casa ha sido así mucho hermetismo, mae. Sí. No. Y tal vez yo sí veía que mis amigos sí se veían y jugaban de que, mae, compartimos la burbuja, yo no sé qué. Gente. Mae, pero en mi casa viviendo con mis abuelos, la verdad, y no nos quisimos jugar el chance. Sí, mae. Y, mae,
mae, era extraño socializar. Yo recuerdo hacía rodillo por Zoom con compas. O mae, había una vaina que mae, tal vez era extraño, pero era divertido en ese momento porque mae, uno es un ser social y necesita hablar con la gente. Sí. Y era una aplicación que se llama House Party. Ajá. ¿No lo sé? No, mae. House Party era como mae, una aplicación en la que, digamos, usted tenía amigos. Yo estaba hablando con usted. Se iban llamada con Najib, una videollamada. Y si usted, cualquier persona es mi amigo, puede ver con quién yo estoy en llamada. Entonces me puedo meter Puede en esa unirse. sala. Y cualquier amigo, ahora yo que estoy con usted en Najib, ve que esta está en llamada, puede unirse a la mía. Entonces ahí sí hizo como... Sí, se hace una red Entonces se metía, gigantesca. y mae, era como entrar a un cuarto sin tocar la puerta. Usted solo, boom. Hola, buenas, soy Verde. Mae, para mí que realmente siempre me ha gustado la parte social, mae, mae, era divertido, pero mae, hay gente que yo sentía que hacía eso porque no tenía nada que hacer y muy Mae, incómodo para ellos. sí, weón. Creo que por esos... No, a ver, fue más de pongámosle un año, porque Ujú. ya como en abril del 2021 se empezó a abrir un poco más el tema. Bueno, ya en diciembre 2020 se hicieron carreras, por ejemplo, acá en el país. O sea, se hacía todo, pero con protocolo. Ajá, yo corrí en 2020 en Cali, por ejemplo. Ujú. Yo ya Con un empecé a mes ir a de... la U, Ajá, pero con mascarilla. ajá, correcto. Pero, mae, durante unos 8 o 9 meses pude vivir como un atleta profesional, Ujú. que era levántese, entrene, descanse, si tiene que estudiar, estudie, haga sus varas, pero queitico, y vuelva a entrenar su segunda sesión otra vez a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. O si usted quiere, entrena la primera sesión a mediodía, por ejemplo, 2 de Ujú. la tarde, y su segunda sesión la hace, no sé, 7, 8 de la noche. Y todo estaba bien. Mae, ¿cómo yo me levantaba, mae? Estaba en todas. Un compa que tenía un box de CrossFit me apoyaba, mae, entonces me dejaba ir a entrenar cuando hicimos igual. Mae, imagínense que en pleno 2020 yo hice cambio de preparador físico. Mae, y el mae me decía, sí, era un venezolano. Oye, chamo, que ocupamos de pesas, no sé qué, con lo que está ahorita y no vamos a avanzar. Eso mae me prestaba el box. Yo iba ahí clandestino en bici, Ujú. entraba al box, mae, era hermoso. Solo éramos 3 más entrenando en un box gigantesco, mae, con un montón de varas. Entonces, a mí sí me cayó muy bien. De hecho, creo que por eso fui en diciembre de 2020 a Cali, a ese torneo que hicieron, un C2. Mae, me fue bien, porque yo no dejé de entrenar y logré como acortar un poco toda la brecha que había. Y me Ujú. cayó muy bien, más bien como ese parón a nivel mundial para poder concentrarse uno realmente en todo ese montón de áreas que había que reducir. Exacto. Pero me acuerdo cuando llegó esa invitación, bueno, antes de eso en septiembre firmamos con Go Rigo Go un patrocinio. Entonces, claro, mae, ahí en ese entonces o en ese tipo de puntos uno se acuerda del chiquillo, mae, chamaco, carajillo, que uno decía, ay, qué lindo tal vara, que Tony es esto, que Tony es lo otro, y que tal vez usted no se imaginaba esa vara. Sí, sí, sí. Pero se vivía tan ajetreado la vara, como, qué más, sí, genial, filmamos, o qué hora que hay que hacer, más la compa aquella, que uno no lo disfruta. Exacto. Y mae, bueno, yo hablo todo y todo esto que lo estamos hablando desde el privilegio, mae, que en realidad no perdí nadie cercano. Ajá. Mae, pero me gustaría como tomar pausa para que no suene tan todo a flor de rosas, mae, y lamento mucho todo lo que pasó a mucha gente. Claro. Y mae, por eso a veces decía como fue más el daño que causó a nivel mundial que lo bueno, pero bueno, desde la experiencia personal y desde el privilegio para nosotros, Sí, mae. mae, todo bien. Es más, la pandemia fue un lapso en el que yo me di cuenta que me quiero dedicar a lo que me quiero dedicar, porque ahí fue donde empecé a hacer los planes de entreno. Es que a veces cuando el mundo, la vida, Dios, en lo que ustedes quieran creer o crean, hace como esos reseteos, mae, es importante resetearse uno también y decir como que suave. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo sí es lo que quiero, o tal vez no es realmente lo que quiero y lo estoy haciendo o por presión o por tratar de convencerme o convencer a alguien. Exacto. Entonces, mae, creo que a vos te pasó ese de, ok, no, mae, sí, esto es lo que yo quiero, weón. Exacto. Es que, mae, era mucha gente haciendo rodillo. Y yo, mae, hagan rodillo bien. Sí, no solo Entonces, se monten ahí a de como darle. ese auge, mae,
de que el ciclismo, mae, Sí. tuvo un gran crecimiento. Claro. Por eso digo que las partes buenas fue tal vez la conciencia de la salud, mae, integral, literal integral, porque Sí. mae, hasta la parte psicológica de estar ahí metido, la parte física que nos puede ayudar. Y mae, además, mae, digo planes de entreno porque no se llamaba B-Training. O sea, yo era Bernie el que hacía planes de entreno de ciclismo. Mae, hasta como que volviendo a la pregunta inicial, no, ¿en qué momento se dio cuenta que empezó todo para uno? Mae, en ese caso, yo dije, mae, literalmente ya terminé la U, mae, ya voy a meter la licenciatura, ¿y ahora qué? Sigue. Mae, mi práctica de la U, mae, fue virtual, o Hijo de sea, pucha, sí. no por eso me siento menos profesional, No, pero tampoco es lo que uno quería, o sea, sí. mae, No es fácil, güey. no, mae, entonces cuando ya todo se abre, yo digo, mae, empiezo a trabajar y literalmente esta es mi verdadera Sí. práctica. Mae, me empiezo a hacer la experiencia del área en el que yo realmente me quiero desempeñar, mae, a pesar de que amo, mae, mucho educar, mae, y amo toda la parte de que es, mae, trabajar con niños y Toda la parte pedagógica. la parte pedagógica, mae, lo que toda la vida me ha movido es el ciclismo. Y, mae, entonces, mae, nace todo esto y ya llega un momento en el que yo digo, mae, ok, si uno hace las cosas, hágalos bien, ya póngale nombre, mae, hágase un logo, mae, empieza a darse a conocer. 3 videos y 1 año que no me vieron en esa página. Ahora yo creo que hasta medio cansón, pero mae, la cosa es la constancia, digamos, mae. Exactamente, mae. Y mae, si no cansaba con escucharme, mae, ahí hablando en la página, en el Insta Training, mae, díganos aquí. Ahora mae, pucha, ese tema de la constancia es muy importante. Ahora Ale, que lo hablamos con Ale, es que si usted no es constante en lo que usted primero, en lo que le gusta o en lo que usted quiere sacar adelante, mae, no va a funcionar. De nada sirve. Ahí quoteamos a Ale. De nada sirve ser constante 2 meses. Hay que ser años de constancia. Años. Y fue para yo lograr uno de mis cometidos, que era bajar las marcas nacionales, no fueron meses. Fueron 5 años de constancia. De dele. Y hasta que se diera la oportunidad. Dime, creo que con Rolando lo hablábamos. Es más fácil para esa persona que lleva ese proceso mantenerse cuando ya llegó ahí que para una persona que empezó y al mes, ¡pum!, por algún motivo todo confabuló para que la persona lo haga y para esa persona mantenerse iba a ser todo un tema. Sí. Porque parece loco, no es fácil, mae. Parece loco el decirlo porque tal vez, por ejemplo, el tema de la pista es una disciplina pequeña a nivel nacional, mae, pero si hay haters. Mae, totalmente. Si hay puñales, mae, si hay gente que quiere que usted le vaya mal, mae. Y eso más cerca de lo que... Ajá, mae, eso usted los tiene a la par. Y uno se da cuenta. Ajá, ya con el tiempo uno se da cuenta y uno dice, mae, pucha, mala nota, manda huevo. Mae, y tomarlo con risas porque... Mae, Es parte, mae. es un mundo, como decíamos, mae, demasiado pequeño, pero a la vez grande, pero Sí. pequeño. Mae, que para qué andar cansado ahí con la gente, digamos. Mae, y yo he tenido como la mentalidad de, ok, papillo, usted quería ganar, ¿ah? Usted quería estar ahí. Ahora usted es el target. Ahora usted es el mae que todo el mundo se quiere apiar. Y yo siempre le he dicho, mae, me gusta. De yo me cuando gusta. entré a la pista me quería apiar a Nayib. Ajá, mae, a mí me cuadra que haya pique y que, mae, nos agarramos ahí en ese óvalo adentro, mae, y en esos, no sé, 20, 30 segundos, mae, yo quiero arrancarle la cabeza a Bernie y Bernie quiere agarrar y despedazarme, mae, pero es normal, eso es claro. lo tuanes. Y uno entra cuando Nayib es referente, mae, y mae, ojalá, porque yo impulso la evolución del deporte en todo sentido. Pero todavía no ha llegado otro. Ojalá que sí. Mae, siempre lo he dicho, mae, ojalá lleguen no 1, 1000, mae, 1000 y no hagan 10-5, que fue lo menos que logramos llegar a hacer, mae, que hagan ya 9, 9-8, 9-7, mae, y se meta en finales de campeonatos del mundo, se meta en finales de copas del mundo. Exacto, mae. Mae, que es pedazo todo eso, otra vez exactamente. ¿Qué hay que hacer? Digo, vamos a empezar prejuvenil, mae, que ese mae se mentalice él y su familia, porque es loco, mucha gente
piensa que es solo el atleta, no, mae, todo su entorno tiene que estar convencido. Exacto, mae, porque mae, un simple comentario inocente de un familiar, mae, puede repeler tanto, Mae, mae. vamos a tirarle a una persona. Mae, 2012 en ese Panamericano juvenil, Don Félix me lleva. Mae, Don Félix todo un visionario. Mae, me llevó. Y yo mismo, carajillo, decía yo, ¿qué hago aquí, weón? O sea, muy tuanis la vara y la experiencia y todo, pero mae es mucho más buenos que yo, aquí a la par mía, que van en la CL, porque me lleva a mí solo a correr Keirin. O sea, solo una prueba corrí. Ujú. Un día me atreví a preguntarle, me dice, no, es que usted es un proyecto, yo usted no lo quiero que gane ahorita, yo creo que usted aprenda. Yo creo que usted aprenda ya. Ujú. Ya y ver que usted, su papá, su mamá, sus hermanos, su familia se vaya mentalizando y vaya y que todo ese entorno esté convencido de que usted puede llegar a hacer algo. Mae, y estando allá, ese Panamericano o la mayoría de Panamericanos juveniles los combinan el ruta y pista a la vez. Entonces, como con 4 o 5 días de diferencia uno de otro. Estaban los más de ruta. Llegó el presidente de la federación en ese momento. Ahí ya, si sacan cuentas, sabrán quién es. Fue ministro de deporte y todo hace unas cuantas campañas. Y le dijo a Félix, ¿y este qué hace aquí? ¿Qué es esa pérdida de plata? Le dijo. Saquen cuentas, saquen cuentas. Mae, yo ese día había a Don Félix tan bravo. Mae. Y ese fue otro de esos momentos, esos puntos que uno dice, ok, la vara vamos en serio. O sea, si este mae, como dirían los argentinos, me está bancando así, me está defendiendo y me está impulsando, mae, hay que comprometerse. Mae, le ha dicho. Mae, qué lamentable porque, mae. Mae, no crea, ya viejo, ya estando en Copas del Mundo y toda la vara, mae, yo todavía pensaba en ese mae. Y lo agarró como. En ese momento me despedazó. ¿Y luego? Y luego, ya grande, cuando vi, o sea, me acuerdo, duré un tiempo en que no quería ni pensar en esa vara. Y cuando empecé a lograr varas, fue como, mira, Sí, ahí mae. está don tal y tal. Y mae, su mentalidad qué fuerte, porque ¿qué pasa si un proyecto ese mínimo comentario lo despedaza y no, Mae, y un no chamaco. sabemos lo que es? Y, Tenía 14 años, weón. y segundo, mae, a pesar de que mae, las entidades gubernamentales y los líderes que tengan que ver con eso, hay muchos que tengan una mentalidad correcta, mae, pueden haber un montón en este momento con una mentalidad de él y ahí es donde no tenemos procesos. Mae, veía un post ayer, ahorita se me va el nombre del ciclista, un mae que ahorita está en el Cofidis. Mae, un equipo pesado de historia, weón. Mae, era un gordillo igual que yo, porque subí una foto del mae cuando estaba en infantil probablemente. Mae, todo gordito, toda la vara así, parecía una tambuguilla en bicicleta. Mae, ahora está corriendo Giro Italia, Vuelta a España. Está preseleccionado en su país, que ahorita no recuerdo, para el Mundial. Mae, no es como inicia, es una frase de cliché. No es como inicia, sino a dónde termina la vara. Y ahí donde el eterno debate que incluso Rolo lo sacó de mae, ambiente o genética. Ambiente me refiero como lo que usted haga, toda la Ajá. disciplina, la constancia, o genética. ¿Cómo empezó ese ciclista que no sé de cuál habla, pero ahí lo ponemos, sino ahora, mae, sí se puede, full, pero digamos que él no empezó con la genética más correcta, digamos, o tal vez sí, tal vez simplemente era un factor en ese momento, el presente, que tal vez él estaba con un sobrepeso, pero mae, no sabemos todo lo que hay adentro de esa Es persona. correcto, mae. Dime, mi primer lanzado, o mis primeros lanzados, yo me acuerdo, yo duré como año y resto, mae, en átomo. Categorías Ajá. buenas. Para bajar, mae, de 15, en 200 metros. Cuando 15 ahora hacemos, no sé, en media vuelta de cero, por ejemplo. Sí, Con relaciones mucho más grandes. ¿A qué voy? Mae, si ustedes tienen algo ahí, a nivel deportivo, a nivel académico, a nivel personal, a nivel de lo que sea, tienen un sueño o algo que ustedes digan qué chiva llegar a, mae, háganlo. O sea, de cabeza, de cabeza. Ayer fue un día medio nostálgico con ese recuerdo que a veces Facebook tiene esos toques, mae, le tiro estos recuerdos y dependiendo del mood que usted ande ese día,
o lo pone feliz o lo desbarata, mae. Exacto. Mae, y me di cuenta, pucha, mae, no disfruté más, o me hubiese gustado más disfrutar de ese momento. Debí tirar más Es, mae, fotos. correcto. Mae, Mae, el fin de todo nostálgico los dos. sí. Viendo una historia con la misma canción. Pero es que veo la Nayib y digo, Mae, mae, eso es lo que siento. Y yo voy a usar, mae, Nayib le copié la canción. mae, es muy loco porque, mae, es Bad Bunny, a ver, no es un pensador griego. Pero, mae, a veces la música también, obviamente, para eso está creada la música. Y más estas grandes estrellas, mae, crean música y melodías en ciertos tonos y con ciertas palabras para entrar en las Ajá. personas, weón. Y esa frase, no he podido olvidarte, me enseñaste a bailar, me enseñaste a amar, creo que es la vara. Ajá. Más es cierto. O sea, Completo. a mí la pista me movió no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal. Mae, en todo sentido. Mae, la pista, el deporte, mae, trabajos que uno quizás en el momento no pasó de la mejor forma, lo enseñan a bailar, como dice Ajá, la canción. correcto. Relaciones, mae, todo. Y quizás uno en el momento, mae, no la está pasando tan bien, que no lo aprecia, pero cuando lo ves de una perspectiva de lo que construyó eso para lo que es uno Sí. en este momento, por eso me pregunto, mae, en unos 5 años, ¿qué es lo que ahorita no estoy, mae, como sintiendo tan tuanes en la vida? Que llega, me enseñó a bailar. Mae, es cierto, vea, una Copa Mundo, llegaba Hugland y la Bryson. De que ya Hugland y la Bryson en 2022 son lo que son hoy día, mae, que son invencibles, bueno, esos más son invencibles desde el 2020 o antes. Ujú. Y recuerdo, mae, varios compas y algunos allegados, era como, uy, mae, se los va a topar, tómese fotos aquí y allá. Y yo decía, mae, más bien fue mi papá, una vez que me metió esa vara de, como usted está de tú a tú con ellos. Ujú. O sea, sí, hay que ser realistas con el nivel, pero usted una vez se suba al maderamen, como le dicen a la pista, digamos, usted es uno más igual que ellos. Mae, y en esas organizaciones, en ese tipo de competencias, te tratan igual. Sí, Mae, en las Copas Mundos, el bus, obviamente, espera fuera del velódromo y que siempre hay como un pasillo envallado y hay gente alrededor, de aficionados. Me pidieron fotos y autógrafos. Yo que estoy firmando ni gorra, mae. Yo, ¿Y por qué? ¿cuál era mi autor? Y mae, hay un ¿Cuál es tema, mi firma? mae, un tema en el que, mae, no es como que uno deje de tener los pies en la tierra, mae, siempre hay que mantener referentes, quién me inspira y quién no. Pero en el momento en el que usted se fanea, usted se está tratando menos que Es ellos. correcto, mae. Y esa vez, yo me acuerdo, me mentalicé y yo decía, no les voy a pedir una foto por más que sean de los más top. Me la toman en el podium. Exacto, mae. Yo sé que voy a tener una foto con esos maes y no un selfie. Mae, no va a ser ahí intentando competirles, weón. Mae, una foto, mae, detrás del mae o delante del mae o rayándolo. Exacto, Mae, una haciéndole foto que muecas. más, por lo menos, mae. mae, que tenga más historia en realidad. Exactamente. Y eso también, ahí a la gente que nos ve y nos escucha, mae, créansela. Cuando se topen esos escenarios, mae, no se den por menos. Si usted está o ya llegó a ese escenario es por algo. Ujú. Mae, no tengan miedo, no se faneen en el buen sentido. Trátese de tú a tú con ellos. No se intente salir de lo que es usted como persona tampoco, pero no se dé por menos. Y si usted quiere llegar y, por ejemplo, hablarles a esos maes, a una persona que usted admira mucho o que admiraba mucho en ese momento y ahora usted se lo topa de tú a tú, háblenle de qué es lo más que puede pasar y que los ignore, una hora así. O entablan una conversación y 5 minutos con ese tipo de personas, usted aprende lo que no aprende en años. Entonces no tengan miedo como a dar ese paso, mae, de romper esas barreras cuando ya estén ahí. Y muy importante, vivan al 100% ese proceso para llegar donde quieren llegar. Que después le pasan, bueno, está en la oficina, mira, recuerdo Facebook, pum, y es como, boom, así un flachazo a todo lo que se vivió. Decía, puta, sí, ese era el debut en Copa Mundo, por ejemplo. Exacto. Mae, y disfrutar gata para la vida, porque, mae, una de las preguntas
no de estas, que yo ahorita las tenemos que tirar por temas de tiempo. Sí, sí. Mae, que si su vida fuera un libro, ¿en qué capítulo estaría en este momento? Uf, mae. Yo creo, ahorita en este momento estoy en la mitad. Yo siento que estoy como en la mitad del desarrollo completo de mi historia como persona o de mi libro de historia. ¿Por qué? Ya viví muchas varas muy tuanis, muy chivas, pero que hoy por hoy siendo frío y siendo consciente de las realidades y demás, no iba a ser para toda la vida. Ujú. O sea, era y hoy por hoy sigue siendo imposible. No sé, por ejemplo, un Chris Hoy. Mae, que Chris Hoy vive de su imagen, mucho de su imagen de lo que fue como ciclista. Obviamente, era un mae que hizo maes en Europa que por ser atletas olímpicos y ser del equipo olímpico tienen un salario exorbitante, viven bien, marcas aquí, allá, etcétera. Acá no, mae, acá en el país nuestro no funciona así, es otra realidad. ¿Cómo veo ahorita, mae? Eso me ayudó muchísimo a formarme como quien soy como persona, a que no me dé miedo a hacer varas nuevas, a que no me dé miedo a estar haciendo esta vara, por ejemplo. Mae, en ese tipo de competencias usted llegaban y lo entrevistaban y usted no sabía a veces ni de qué medio era. Y usted tiene en mi casa siempre hemos sido muy nacionalistas. Es como, no, cuando usted se pone ese uniforme, usted es un embajador del país. Un saludo a todos los maes de la CELI. Weón, pongan huevos, manda huevo. Mae, esos maes tienen el trabajo más bonito del universo. Se pone usted la camisa de su país y le pagan por eso. Y usted va y representa a su país, mae. Sí, lo que implica, mae, a nivel de económico, mae, es una clasificación en un mundial de fútbol. Yo ocupo, weón. Ahora en mi brete yo necesito ir al mundial, mae. Necesito ir al mundial porque son eventos, mae. Son marcas que quieren hacer sus eventos, marcas que quieren hacer sus estrategias de mercadeo y demás. Ocupamos ir al mundial, al final, mae. todo lo que gira, mae. Bueno, 11 en la cancha, más los que están en banca, mae, una clasificación, mae, es el movimiento, mae, que puede hacer un país a nivel de marca, mae. ¿Estarán preparados los más para llevar esa responsabilidad y esa presión que tienen hoy día? Que es lo que expertos, porque usted y yo somos expertos en fútbol, que a ver, tampoco hay que ser un genio, va a ser experto en deporte. Mae, son maes que se brincaron procesos porque no fueron a mundiales ni a nada menores. Desde el 2011 no vamos a un mundial menor. ¿Qué quiere decir eso? Todo ese proceso de llevar responsabilidad, de poner esa camisa y saber que usted no es Bernie de la República Independiente Sánchez, no, usted es Bernie Sánchez de Costa Rica, mae. Exacto. Y esa presión, si usted no la vivió previamente cuando se ponen las varas oscuras como ahora, y mae, es cuando uno dice, ¿no estarán o no estarán preparados? E igual como persona, si usted no vivió un proceso y no aprendió de ese proceso, cuando usted ya está en el lugar donde usted quería estar, es complicado llevar esa presión, mae. Totalmente, en realidad. ¿Y usted, en qué capítulo está usted del libro Las aventuras de Ernie? Mae, yo diría que, mae, estoy en ese capítulo en el que me di cuenta, mae, que la vida, mae, hay que llevarlo un poco más tranquilo, disfrutar el presente. Sí. Mae, y yo diría que todo gira de la enfermedad para acá, es otro capítulo. Mae, me di cuenta de apreciar pequeñas cosas como, mae, tomar el sol. Mae, se sabe que estar un mes y no me pegaba el sol y yo dije, mae, ¿me dejan tomar sol? No puede salir. Y, mae, volver a sentir el ciclismo, pero de una forma en la que disfruto andar en bici. Ajá. Mae, porque tal vez antes yo decía, una salida, qué pereza. No, yo quiero ir ahí a morderme. Sí, ¿no? sí, sí. Mae, ahorita yo disfruto 30 minutos de bici, si es lo que da tiempo, 30 minutos si es lo que tal. Mae, pero sí en ese momento en el que aprendí a disfrutarlo. Pero bueno, mae, tíreme una pregunta de aquí. ¿Saben las preguntas random del disquito Duer? A ver, ya se la tengo. ¿Se la manda usted? Dele. ¿Qué consejo le darías a tu yo del futuro? No al del pasado, al del futuro. Uf. Nayib de 50 años, qué sé yo. Mae, ¿qué consejo? Bájale 2 rayitos al estrés. Así como muchas veces en el ciclismo soltó presiones y soltó autopresiones más bien, y se dieron resultados después de haber soltado, hágalo. Yo espero y mi meta es a los 50 ya estar como
casi que todo resuelto, no el 100% porque es imposible. En ese capítulo Bueno, lindo. sí es final. posible, pero sí ya en ese momento donde usted dice, ya, voy a bajarle un toque, no debe haber tanto estrés, probablemente ya tenga hijos, no sé, entrando al cole, no sé. Ujú. Estoy tirando números y varas locas. No es que se viene nada. No, todavía no. Todo bien. Mae, sí, creo que sería ese, mae. Bájale un toque, no se estrese, no Ujú. deje que la vara fluya, confíe en usted, sus capacidades, así como confió, así como se mentalizó cuando fue deportista a nivel de, mae, yo puedo ir y aunque sea meterle un cabezazo a Juglan o a Quintero de Colombia o a todos estos más, confíe igual. Ujú. O sea, confíe que usted puede llegar y tener una mega agencia de mercado, por ejemplo. Una Ujú. vara top, no sé, tipo, no sé, cualquier agencia grande del país ahorita. Ok. O su agencia de eventos, o me hago socio de Charlie y Andrea con Creative, por ejemplo. Ajá. ¿Entiende? Ese sería el consejo. Confíe en usted, y suelte esas autopresiones y autocríticas que a veces uno es muy duro con uno mismo, entonces déjela ir. No, buen consejo. A Don Nayib. Al Tíreme señor uno, tíreme Leandro. uno. A Don Nayib Leandro. Vamos a ver, si tu vida fuera un libro, ¿qué título llevaría el capítulo actual? Con razón sentía que me resonaba. A la menos dice trampa y ya me ligado, lo había ligado. leído. Bueno, ahí medio hablamos de eso en realidad, Ajá. entonces tíreme otra. Yo decía, no está tan creativo yo sentir que había podido preguntar eso. Y es que reojo vi el chat. Bueno, vamos, dice, ¿qué parte de tu pasado cambiarías si pudieras o de plano no cambiarías nada? Algo que siento que puede influir mucho a mi nivel de carrera, profesional o experiencia, cómo salí, creo que yo me arrepiento de pocas cosas, pero lo que sí me arrepiento, es haber tomado la universidad al inicio como si fuera un colegio. Sí. Llegaba, recibía clases, tal vez sí tenía un poco más de conciencia de que de aquí sí, Sí. es lo que yo quiero hacer, pero terminaba las clases y no me involucraba. Y lo que me arrepiento totalmente, y cambiaría es, en la universidad está la gran ventaja en la Universidad Nacional y creo que en algunas otras, pero hablo desde lo que sé, que hay proyectos. Y había un proyecto que es del de fisiología del ejercicio, algo así se llama. Se puede meter como estudiante, en el que desde ahí hubiera aprendido a hacer quizás lo que estoy haciendo ahorita pero con más experiencia aún, Sí. que era de pruebas de consumo de oxígeno, toda la parte de medición del lactato, incluso desde ahí ya se está tocando el FTP. Ajá. Porque tal vez hasta ahorita que puede, hacer ya un ratillo de tener un reloj inteligente para tirar pruebas o comprarme un monitor de lactato o involucrarme en más temas, hubiera salido literalmente con 6 años de experiencia sin ni siquiera haberme graduado en el tema. Y sí tuve muchas prácticas, pero siento como que eso hubiera una experiencia respaldada en el currículum de que hubiera dicho, Bernie sale con 6 años de experiencia en esto. Y entonces que hubiera dicho, yo, no sé si, no, me arrepiento, pero siento que me justifico un poquito. No está metido demasiado. Uno quería entrenar y uno solo quería ir a clases y volverse a descansar porque al día siguiente entrenaba. Sí, probablemente probablemente ni siquiera hubiese corrido a donde llegó a correr o sus metas a nivel deportivo hubiesen sido muy distintas y tal vez ni siquiera estuviera aquí hablando papaya. Sí, full. Igual yo disfruto, y disfruté todo el proceso, de competir bien, pero estoy disfrutando demasiado estar del otro lado. O sea, y los aportes que pueda dar, sean muchos, sean pocos, pero aportes genuinos, de experiencia, que es súper válido, pero también aportes con validez científica, me gusta investigar y todo lo que se aprendió. Pero por decir algo, por responderle la pregunta, porque genuinamente siempre he estado muy seguro de mis decisiones y es algo como que a eso me pesa. Eso es bueno, saber y ser seguro de sus varas, Pero sí, te tiro otra, hay tiempo. Sí, todavía hay chance. ¿Cuál ha sido su miedo más grande y cómo lo enfrentaste? Uf. Pucha. A nivel deportivo era no lograrlo. Uh-huh. No llegar, que a ver, mi meta eran unos olímpicos. No llegué. Uh-huh. Cuando yo corto así de raíz o de golpe o tomo una decisión
no sé si apresurado o no, solo Dios sabrá. Ma, ese era uno de mis miedos. Dice, ma, y si no, si todo esto que hicimos, ¿para qué? Toda esa inversión, todo ese tiempo, todo ese desgaste a nivel mental y físico, no solo mío, sino de mi familia, de mi novia, de gente alrededor. Y si no lo logro, y si más bien los decepciono, si decido retirarme, por ejemplo, mae, eso era uno de mis miedos y lo enfrenté bien, lo enfrenté de la manera que un día tomé la decisión y dije, mano, mi última carrera internacional va a ser los Juegos de San Salvador. Yo veo que ya no hay por dónde seguir. Hay un sinfín de varas que aún hacen falta y que no veo y no encuentro la manera de que estén presentes. Y me acuerdo que cuando la primera persona que se lo dije fue a Zileski, a mi novia. No se lo quería decir a mis papás y ya después se los dije. Y mi mamá me acuerdo que me dijo, no, o sea, nosotros lo conocemos a usted muy bien y obviamente manda huevo. Y pues nosotros sabíamos, o sea, lo conocemos y sabíamos de que muy probablemente ese era su último año. Mae, y recuerdo que bueno, de hecho Zileski fue a esos juegos y a Hito, un saludo a Hito. Y el último día, en la última carrera, el último hit que corrí, y yo llegué y entré al box, me senté. Y como que entré en realidad, mae, y otra vez un flachazo, mae, yo solo lloraba. Pero en ese momento, Zileski todavía andaba dando toda la vuelta y peleando para que la dejaran entrar. Entonces yo estaba güeyzo, mae, y yo o sea, estaba llorando, pero no quería como que se dieran cuenta que estaba llorando, obviamente. Y recuerdo que estaban los guates, estaba uno de los entrenadores y uno de los atletas, estaba Alejandro Paella y Julio Padilla. Y yo lo había conversado con Alejandro esa vez, con Julio. Le he dicho, no, yo creo que esta es la última ya. Y entonces el ma como que me vio ahí y tenemos que llegó y me pegó en la espalda y me hace, tranquilo, cerote. O sea, está retirándose entre comillas, pero usted nunca se va a bajar de una bici. Tenía razón, el cerote este. Mae, Desde la experiencia. Ajá, dice Julio, mae, ha corrido durante años, se ha retirado 1000 veces, ha vuelto. Entonces, claramente es un mae que sabe y conoce el proceso. Y después ya me topé a Zileski, ahí sí ya me reventé y ya llamé a mis papás y todo el mundo lloraba y toda la cosa. Sí, mae. Y la enfrenté bien justamente por esa red de apoyo, mi familia y mi novia, que es como, mae, no, o sea, si estamos orgullosos de lo que usted hizo, lo que logró. Y yo también, bro. Y, mae. Mae, es loco porque a ver, yo no hacía las varas por complacer a nadie, más que a mí, porque yo estaba convencido realmente, y obviamente a mi familia que me apoyaba muchísimo, y a Zileski cuando ingresó a mi vida y demás, pero siempre tenía como esa espinita o esa voz ahí atrás. Mae, ¿será que la gente sí ve lo que usted hace? No le hacía caso, porque sería ser, no sé, creo que eso está mal, pero sí siempre está como esa vara ahí. Cuando ya las marcas te apoyan y demás, se empieza más, ¿será que la gente sí lo reconoce, weón? Sí, full. Pero así fue. Se nos fue. Mae, de la última ahí, como para ir cerrando, que si no, sí me van a guindar. Vamos a ver ahí. Problemas técnicos. Que me senté en el control. Bien. Por aquí está, aquí lo vi, ahí, listo. Guinda. Mae, dice, ¿qué meta nunca has contado en público? Meta. Ajá. Mae, contar metas en público es fuerte. Pero podemos tirarla, mae, para que apoyen la meta. Sí, mae, que tienen buena Grupeto vibra. Podcast lleva a su grupo a cletear por Colombia. 4 tapitas. Sí. Mae, se está creando, o sea, la idea es crear un paquete, mae, y lo cuento porque, Sí. mae, está muy cerca. Están avanzadas las conversaciones. Están avanzadas las conversaciones, mae. Entonces, mae, ¿quiénes estarían dispuestos a
mae, se los dejo así, irnos para allá, mae, 4 etapas, mae, muy bien planificadas. Mae, luego irnos a conocer un poco. Mae, yo digo que eso es un sueño. ¿Por qué es un sueño? Porque, mae, yo me puedo ir solo. Ujú. Pero el sueño es que, mae, 20 locos confíen en el Sí. trabajo de uno y nos vayamos. Bueno, y es con Ayep, que hay. Ma, es parte de su formación como docente, como pedagogo, de eso, de que le guste a usted llevar gente, informar gente, formar gente también. Ma, no, está súper cool. Ya lo hemos hablado, ya como les decíamos, hay conversaciones avanzadas con empresas y demás. ¿No? Y ojalá, ma, Colombia es precioso, ma, es como, yo lo siento como un segundo hogar, porque madre, muchas varas que me pasaron buenas fueron ahí. Ujú. Me formé como atleta y como persona ahí también. Eran días de 2, 3 meses solo, vivir solo. Y sí, redes sociales, WhatsApp, videollamadas y demás. Pero más siempre se necesita como ese contacto, ese día a día con la familia, con los seres queridos. Entonces, más Colombia es precioso, más solo buenos recuerdos, más. Bueno, vamos a ir a revivirlo con nostalgia en caso de Nayib y nosotros a crear esos recuerdos y mae, espero que cuando lo manden mae, se animen Sí, y sí. mae, sería un éxito y mae, poder literalmente mae, rodar juntos y crear estas conversaciones mae, podemos hacerlas aquí, pero si le metemos el plus de que estamos conociendo en un lugar Sí. tanto anis, Grupo de podcast desde Colombia. mae, y a la de menos algún colombiano ahí que se quiera animar. Lo hemos dicho y se lo hemos tirado mucho, pero estaría interesante. Sí, Mae, Rigo manda buenísimo. huevo. Mae, no, creo que un episodio distinto, más reflexivo. Queríamos que nos conocieran un poco más como personas. Vienen cositas. Vienen blogs y cosas más que esperamos que impacten a la gente de esa manera. De personas que tal vez están empezando, están pasando por un proceso complicado a nivel deportivo y personal, ¿por qué no? Y puedan ver que los procesos, como lo decía Bernie, no son lineales, mae. Hay altos, hay bajos, hay pausas, mae. A veces hay que hacer pausas, quiera uno o no, hay que pausar. Y el tiempo de esa pausa depende de cada quien, no de nadie Exacto. más, sino de usted como persona. Y mae, yo los llamo a todos, los incito a que luchen por esos sueños, esas metas. Más si usted carajillo, no sé, quería, no sé, ser corredor de carros, por ejemplo. Vaya, inténtelo. Si tiene los medios, vaya, páguese clases en los karts, hay varias academias de kartismo, motocross, como con el tema de Rolando, inténtelo, o en lo que sea, no solo a nivel deportivo, a nivel personal. Yo quise ser astronauta. Búscate un curso, no sé, que imparta la NASA o algo por el estilo, o así sea meramente por satisfacción personal. Pero, no bote todos esos sueños que usted tenía como carajillo, como chamaco, Exacto. porque, vieras qué tuanis realmente, y lo digo por experiencia, qué tuanis cuando usted luego más adelante le llega un recuerdo como el de ayer Ujú. y usted se da cuenta de, puta, eso era un sueño, weón. Exacto. Eso era un sueño de ir y estar ahí. Entonces, háganlo. No lo dejen ir, no lo suelten, agárrense duro. Y si está en el proceso de cumplirlo, agárrense duro a eso. Nadie le va a volver el tiempo invertido. Nadie le va a decir a usted que si está cansado, a nadie le importa realmente si usted está cansado o no de luchar por eso. ¿Por qué? Porque usted lo hace porque es su sueño, es lo que lo mueve. Exacto. Y si usted deja esa pasión y deja de moverse por eso, la vida es un hueco. Visualicen y disfruten el proceso. Que al final, nada más rico que decir, lo intenté y más rico decir lo logré. Y si no, siempre hay experiencias que van a quedar. Yo veo la vida como experiencias que voy a contar como que tú anís a hablar de lo que uno puede hacer y cómo vivió. Y en algún momento incluso contárselo así a los bernitos. No, O sea, es que hasta esos momentos malos y feos, suman. sí. Hasta esos momentos complicados en los cuales usted se sienta a llorar, en los cuales usted la pasa mal, que usted no ve la salida, que se le pasan mil estupideces por la cabeza, hasta esos momentos usted aprende. Más adelante usted está en alguna situación personal, boom, y usted se acuerda de eso y usted dice, yo ya pasé por esta vara, sé cómo solucionarlo, o me enseñó a
Entonces, mae, pónganle, metafóricamente, no se bajen de la bici, no la guinden, sigan pedaleando. Si está complicada la vara, bajen el plato y primera, 34, 32. Que para seguir avanzando hay que pedalear, porque Es si no correcto. se nos va el impulso y nos Así caemos. es, mae. Entonces, con ese momento tan reflexivo, Así nos despedimos y espero que hayan disfrutado este literalmente podcast tan me abrí. Sí, sí. Y Nayib también, y es porque también está Tonis, que nos conozcan, incluso conocernos entre nosotros, cosas que no había escuchado ni de Nayib, y espero que las hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.